Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos, esto es La Nación PM y como todos los días vamos a estar aquí acompañándolos hoy en otro día más de cuarentena hasta las 9 en punto de la noche. Bueno, es un día de muchísima información, habló el presidente de la Nación, tuvo varias reuniones, algunos anuncios económicos que vamos a estar aquí repasando en el día de hoy, que tiene que ver con los alquileres, que tiene que ver también con los créditos hipotecarios, con los desalojos. Vamos a estar hablando de eso en minutos nada más. Y además, otro de los grandes temas del día que tiene que ver con los argentinos que están en el exterior y están queriendo volver a la Argentina. Bueno, el presidente hoy fue tajante, dijo: por el momento no vuelven más argentinos, salvo que tengan de 65 años para arriba. Revisaremos cada uno de los casos especiales. También vamos a estar hablando de esto. Pero vamos a comenzar el día de hoy, en primer lugar, saludando a Paz Rodríguez Niel, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida, Paz. Muchas gracias, Eleonora. Un placer tenerte aquí. Bueno, vamos a hablar de muchos temas, Paz, pero antes vamos a hablar con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que está en línea en este momento. Arroyo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches y un gran gusto. Gracias, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, hoy, entre las reuniones que recién mencionaba que tuvo el presidente de la Nación, estuvo reunido con los llamados curas villeros y lo escuchaba el padre Pepe Di Paola, que siempre es muy interesante escucharlo a él, sobre todo por la experiencia que tiene de territorio, de barrio. Y él dijo algo interesante que quería compartir con usted y preguntarle. Él dijo: cuando hablamos de quédate en casa, ¿de qué tipo de casa estamos hablando? Y ahí quiero ir con la pregunta, Arroyo. ¿Qué hacemos o qué se está haciendo desde el gobierno justamente con los barrios populares, con los barrios más carenciados, para poder respetar esta cuarentena? Sí, es muy distinto el quedarse en casa, el aislamiento social en la clase media, que es alguien que se queda en su casa, que en un barrio, en una casa donde viven 5 personas en un cuarto y el hacinamiento es el eje central. Nosotros tenemos 3 objetivos para la población más pobre, para el 40% del trabajo informal, para los que la llevan mal. Una es preservar los ingresos, y ahí vamos con el tema de los bonos para los jubilados, para la asignación universal por hijo, para las personas que tienen planes sociales, esto que hemos encarado para las familias, para los monotributistas y para todos aquellos que hacen changa y tienen trabajo informal, de 10.000 pesos como asistencia económica. Esa es una parte, que es preservar los ingresos de los que se están quedando, de los que claramente no tienen ingreso y se les ha caído el ingreso por las changas. Sí. Hay una segunda parte que tiene que ver con los alimentos, y ahí hicimos un refuerzo, sobre todo para que los comedores se transformen en un esquema de viandas, en un esquema claro de módulos alimentarios. Tenemos más gente que reclama alimentos, porque hay más gente que se quedó sin changas, que tiene menos ingreso hoy, y estamos cambiando la modalidad al esquema, en vez de la lógica natural de un comedor, que es mucha gente en un horario toda junta, al esquema de módulo de vianda o al módulo de módulo alimentario. Y lo tercero es que el menor movimiento de gente, que ese es el objetivo que tenemos, es mucho de hacer changas en la casa, en la escuela. Entonces estamos armando un banco de materiales para que se hagan actividades muy locales, muy en el barrio, para que se mueva lo menos posible la gente en esta cuarentena. O sea, que la gente pueda seguir trabajando dentro del barrio. La casa, el punto clave. Sí. La lógica de alguien pobre es levantarse a la mañana, ir a la rotonda, esperar a ver si hay una changa de construcción o algo y viajar. Esa es la lógica. Sí. La lógica del comedor es mucha gente en un horario, porque nosotros cuando hay un comedor, mucha gente, aprovechamos para dar apoyo escolar, otro tipo de cosas. Bueno, acá hay que cambiar la cabeza. Es en el barrio, el menor movimiento posible en el barrio. La actividad, más que nada, hacer arreglitos en la casa, por un lado, tener un banco de materiales para hacer arreglos en la casa, sostener el ingreso, y lo alimentario que sea a través de vianda. La vianda o el tupper es el que va todos los días a retirar, o lo que estamos pasando al esquema de módulos de alimento, con más cantidad de alimento para que la gente se mueva lo menos posible. ¿Y ustedes están haciendo un relevamiento para ver si realmente se puede cumplir en estas condiciones la cuarentena que se está pidiendo? Sí, acá hay una red social. Lo mejor que tiene Argentina es la red social. Esto no es solo el Ministerio de Desarrollo Social, sino que son las iglesias, como usted decía, el padre Pepe, son las organizaciones sociales, es el resto. Todo eso está acompañando. En un contexto difícil, donde hay hacinamiento, donde la gente la pasaba mal de antemano, donde el problema central en Argentina es el costo de los alimentos y el parate de las changas. En ese contexto estamos generando todo un movimiento que tiene que ver con sostener los ingresos,
con tener el alimento en la casa y con hacer mucha actividad local, barrial, de poco movimiento. Se está haciendo razonablemente, y lo que tiene, para mí, modo de ver desde siempre, creo, lo mejor de Argentina, es una gran red social que va ayudando a que eso suceda. Arroyo Paz Rodríguez Niel, ¿qué tal? ¿Este reparto de viandas está estandarizado? ¿Ya tomaron la decisión de cómo se va a hacer? ¿Cada cuántos días? ¿Va a ser todos los días? ¿Y se va a extender también esta modalidad a organizaciones que no son necesariamente el Estado, como por ejemplo los movimientos sociales que tienen sus propios comedores? Está estandarizado en 3 etapas, en 3 partes. Nosotros tenemos, uno, la vianda es cuando hay una cocina en el comedor. La gente va, retira la comida, lo lleva, todo el mundo habla del tupper en el caso del barrio. Esa es una parte. Eso antes era un comedor donde la gente iba a comer y se organiza de esa manera, manteniendo distancia y haciendo con turnos muy prolongados. Lo segundo es, de eso pasamos a un segundo esquema, que es el módulo de alimentos, donde entregamos frescos, bastante cantidad de alimentos, de modo tal que la gente pueda durar una semana y entonces ya no tiene que hacer ese ida y vuelta todo el tiempo. Y el tercero es donde todavía no se pudo hacer eso. Estamos hablando de 8 millones de personas que comen en Argentina todos los días, ¿no? 3 millones y medio de chicos que están en las escuelas y el resto en comedores y en merenderos. Donde no se pudo hacer eso, se hace más distancia, se hacen varios turnos. El modelo al que estamos tendiendo y estamos yendo, efectivamente, todos esta red social, es al de módulos de alimentos para que haya el menor movimiento posible. Y volviendo, Arroyo, a lo que dijo hoy el padre Pepe, que la verdad que nos dejó pensando a muchos, ¿no? Uno cuando ve las recomendaciones, mismo las recomendaciones que hacemos nosotros, desde los medios de comunicación, no solamente del gobierno, no solamente de quedarte en casa, sino de cómo lavarse las manos, la forma de higienizar las diferentes cuestiones. Uno piensa, ¿no?, en estos barrios carenciados y en la manera en que están viviendo hoy y en las dificultades que tienen también para poder cumplir con todas estas cuestiones de higiene. No solamente porque en muchos casos no tienen agua potable, sino también porque no tienen ni siquiera los elementos tampoco de limpieza. No, y las condiciones de vivienda y de agua, claro, es lo complicado en los grandes centros urbanos. Nosotros estamos encarando, yo estoy encarando 2 modelos dentro del Ministerio. Uno es con los municipios del conurbano, estamos transfiriendo fondos para alimentos y artículos de limpieza. Y en eso de limpieza hay un protocolo que hemos armado con los comedores y el esquema no solo de la bandina, de la limpieza general en el comedor, sino del tema de lavarse las manos permanentemente, el alcohol en gel. Lo segundo es también, cuando se entrega alimentos, el propio ministerio, a las organizaciones sociales, lo que terminan haciendo los comedores de los barrios, lo que termina haciendo una señora que monta un comedor en la casa, eso también armamos un esquema donde también van los artículos de higiene, no solo los alimentos, sino los artículos de higiene. Estamos haciendo un protocolo. Yo le tengo mucha fe a la transmisión de conocimiento de los chicos. Estamos haciendo un trabajo fuerte con los chicos. Cuando los chicos toman conciencia de que hay que lavarse las manos, de qué manera, cómo hacerlo, van, le cuentan al papá, a la mamá, a los hermanos, a los abuelos y les dan bolillas. Los chicos realmente generan conciencia y hábito en el barrio. Entonces, trabajamos mucho también con los chicos en las escuelas, en los comedores, con esta idea de que transmita conocimiento. Estamos haciendo un esquema muy fuerte. Los grandes centros urbanos son el conurbano bonaerense, 12 millones de personas, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán, son grandes núcleos urbanos. En ese contexto se está trabajando bien en un contexto realmente muy difícil. Claro, pero ministro, hoy ¿cómo pueden hacer esa transferencia los chicos a los padres o a los abuelos si los chicos tampoco tienen clases, tampoco tienen escuelas hoy? En el comedor, porque el esquema del traslado en general es un chico que va a buscar. El barrio es escuela, comedor y centro comunitario, que es el club o la iglesia o un lugar. Eso es. Esos lugares es donde generamos información. Yo siempre tengo mucha fe a la escuela, la información que puede haber en la escuela, y los comedores escolares en las escuelas siguen estando, y seguimos armando las viandas en el comedor escolar. Todo eso son centros de información que también ayudan. Ahora, Arroyo, ustedes anunciaron, y usted lo decía al comienzo, ¿no?, además del bono para la UH, para el embarazo, para las jubilaciones mínimas, este bono de 10.000 pesos, que todavía no entró en vigencia, tampoco todavía está disponible en la planilla. ¿Cuándo finalmente se va a hacer efectivo? Y si no hay manera de adelantar eso, porque, bueno, las urgencias son hoy, ¿no? Bueno, las urgencias son claves. El 27 empieza la preinscripción de este bono, lo que se llama ingreso familiar de emergencia. Los bonos anteriores de los que yo hablé, la UH,
y el bono de las personas que tienen planes sociales se cobran este viernes, es el fin de esta semana. Este 27 comienza lo que llama la prescripción por número de documento. Eso, que es el ingreso de 10.000 pesos, ingreso familiar de emergencia, es para los monotributistas, que se llama categoría A, para los monotributistas categoría B, para los monotributistas sociales y para la gente que hace changas, que no está registrada en ningún lugar, que es pura informalidad, es decir, el jardinero que hace changa, solo changa, o el gasista o el plomero o el que tiene algún tipo de actividad así. Todos esos que nosotros calculamos son 3.600.000 personas, lo vamos a cruzar por hogar y nos debería dar 3.600.000 familias que lo cobran. Van a entrar a la página del ANSES, a partir del 27 se van a poder preinscribir, cruzamos los datos, el que tiene un CBU, el que tiene efectivamente una cuenta en el banco, que hay muchísima gente que aún sin saberlo tiene cuenta en el banco porque alguna vez tuvo un plan social, ahí se le deposita en el banco directamente. Perdón, Arroyo, eso es importante, no todos aquellos que tienen un plan social tienen un CBU, o sea, tienen una cuenta en el banco. Todos los que tienen asignación universal por hijo, plan social, tienen cuenta en el banco. Quien no, porque está haciendo changa, alguna vez lo tuvo. Entonces, cuando cruzamos con los datos con el ANSES, identificamos. Si no, hay una parte que efectivamente no lo va a tener, vamos a armar un sistema con el Banco Nación y con el Correo para que se hagan del dinero. Pero la idea es que todos accedan a estos 10.000 pesos que tienen que ver con el parate de changas, que son personas que venían teniendo ese ingreso de alguna manera haciendo changas y que el parate de la actividad económica los paralizó por completo. Y Arroyo, ¿los bancos van a prestar un servicio especial en esta situación? Porque muchas veces se ve en los bancos del conurbano que ya sin esta situación hay muchísimas colas y no dan abasto para atender a la gente. ¿Qué va a pasar en este caso cuando además se vuelquen a los bancos, de acuerdo con lo que usted dice, mucha más gente? Bueno, pero por eso nosotros tuvimos la propia experiencia de la tarjeta alimentaria, que es otro aspecto que también acá está ayudando para ir separando, para ir estableciendo modalidades. Tenemos que apuntar básicamente a que después, así como se va a ver una prescripción, la manera de cobro también sea escalonada. Acá tenemos que armar todo distinto. La tarjeta alimentaria son 1.100.000 personas que tienen la tarjeta hoy, que se acreditó el viernes pasado, el tercer viernes de cada mes, el último viernes, y nosotros teníamos un esquema que era, la gente iba a un predio donde retiraba la tarjeta, que le entregaba el banco, previamente hacíamos cursos de nutrición, varias cosas que eran importantes para fortalecer la nutrición. Bueno, ahora tuvimos que cambiar la modalidad e ir espaciando los sistemas y directamente lo mismo tenemos que hacer con este esquema de cobro. Acá todos tenemos que cambiar la lógica. Los tres objetivos claros que tiene nuestro ministerio, que tenemos como ministro, es preservar los ingresos, sostener la asistencia alimentaria, fortalecer lo alimentario y el menor movimiento de gente posible en el barrio. Ahora, Arroyo, ahora llegarán entonces estos bonos, que son de gran ayuda, un paliativo importante, pero una de las grandes cuestiones que tiene esta pandemia es que no sabemos hasta cuánto tiempo más durará, cuánto tiempo más de cuarentena tendremos que tener los argentinos y sobre todo todas las personas que hacen changas, los cuentapropistas, que viven de su trabajo del día a día y que no cuentan con un sueldo básico, sabemos que necesitan de poder salir para trabajar y para ganarse el pan. Digo, ¿qué tienen pensado ustedes si esto se prolonga en el tiempo? Nosotros primero con esto, con lo que es el ingreso familiar de emergencia, generamos un sistema. Todo está pensado por este mes. Vamos evaluando, estamos en un comité de emergencia permanente, no solo a nivel nacional, sino en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y permanentemente vamos siguiendo la situación y vamos analizando. Yo hoy estuve con el gobernador Kicillof en el comité de emergencia de la provincia de Buenos Aires, donde cruzamos todos los datos y vamos avanzando. Estuve también a la mañana con Diego Santilli, con la ministra de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires, en un parador que han adelantado, que estaba pensado para el invierno y que lo han adelantado para las personas que están en la calle y que ahora están en este parador en Parque Avellaneda. Si le estamos haciendo un seguimiento permanente de la situación, está claro que si esta situación se extiende, vamos a ir generando nuevas medidas, que creamos el sistema ya para llegar a todos, que es lo importante para poder sostener, en el caso que continúe más tiempo la imposibilidad de poder trasladarse. Ministro, después de 2 días feriados, hoy se vio más movimiento en la calle. ¿Cómo evalúan en el gabinete el nivel de cumplimiento de la cuarentena de hoy? Bueno, la verdad que hasta hoy nosotros lo evaluamos satisfactoriamente. El viernes pasado hubo bastante gente, menos el sábado, menos el domingo, menos el lunes, menos el martes. Es evidente que hoy hubo más gente y está claro que hay que reforzar los controles. Hay que tener muy bien claro esto. Acá
la cuarentena, el quedarse en la casa, el aislamiento social es una regla, no es una recomendación, no es una sugerencia, es una regla. Las excepciones son claras excepciones. Doy un ejemplo. Yo como ministro he dado excepciones en el caso de los padres separados, que tienen chicos, que lo habitual es que un chico esté 2 días en una casa, 2 días en otro. Bueno, eso no se puede seguir haciendo. Hay que cumplir el aislamiento. En el caso excepcional que uno, padre o madre, trabaje en el área de salud, en un área que es esencial, ahí sí se puede trasladar a la otra casa y ahí sí tiene que ir con un formulario que está en la página de desarrollo social y con el documento del chico, o lo mismo con un caso de salud. Pero son excepciones muy acotadas. La regla hay que cumplirla. Es claro que nosotros hemos tomado decisiones fuertes. Si uno ve Italia o España, tuvieron un pico de casos muy altos. Ahí suspendieron las clases, ahí hicieron la cuarentena. Nosotros nos adelantamos para tratar de amesetar la situación, para evitar los picos, para evitar esos saltos. Todos tenemos que cumplirla para que esto funcione. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches. Bueno, y recién justamente esto que le preguntabas, Paz, de hecho, para llegar aquí al diario yo estuve 1 hora y media más de la prevista pasando los controles que